El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó Jesús a la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: no sabes ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Sentados. Estábamos meditando en el programa sobre la creación. Dios crea. Y son las 3 personas de la Santísima Trinidad que participan en la creación. Normalmente en catequesis se nos enseña: Dios es Padre, Creador, Dios Hijo, Redentor, Dios Espíritu Santo, Santificador. Y es verdad. Pero los 3 participan del mismo acto, son partícipes. Como cuando, perdonen la comparación, hago algo con mis manos. Las manos lo hacen, pero es todo mi ser quien lo está haciendo. O yo realizo el caminar hacia algún lado, no son mis pies aparte de mi cuerpo. Es difícil entenderlo porque obviamente es misterio la unidad trinitaria. Pero en esa unidad sabemos que los 3 están siempre en esa unidad y en esa participación. Ahora, ¿para qué es la creación? La creación no es otra cosa más que, primero, es descubrir: Dios creó, Dios es el creador y creó todo. ¿Para qué lo creó? Para participar a la creación de su gloria. No porque Dios necesite que le reconozcan su gloria. Dios no adquiere más gloria con la creación. Es que la creación reciba, participe de esa, o sea, nos comunica, nos participa su gloria. Y yo lo comparo como ser recipientes. Esos recipientes, como vasos, van a ser llenados. Entre más seamos grandes, y obviamente entre menos estemos llenos de otras cosas, más seremos llenados de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Y cuando hablamos de que se manifiesta la gloria en una criatura, es que precisamente esa criatura se ha dejado llenar de Dios. Y todo lo que ustedes realizan, todo lo bueno que nosotros podemos realizar, no es más que una manifestación pequeña de la gloria de Dios. Por ejemplo, una persona que es alegre, pues no es más que una gota de todo el océano inmenso de lo que es Dios. Él es la alegría. Una persona que ama no es más que una gota del océano inmenso de lo que es Dios, porque Dios es amor. Y así, entonces, todo lo bueno que podemos ver en la creación y en las criaturas no es más que un reflejo de la gloria de Dios. Claro, ese reflejo, pues es como dice San Pablo, es como un mal espejo, ¿sí? No sé si les ha tocado cuando se están bañando, por ejemplo, los hombres, que a veces que tenemos ahí un espejito para rasurarnos y luego está todo humeado, luego todo está rayado y pues como que tratas de ver para poderte rasurar y no cortarte, ¿no? Pues es un mal espejo, pero te ayuda más o menos a tratar de descubrir.
Esta realidad es importante porque nos ayuda a comprender la función que tenemos nosotros. Y esa función es, primero, llenar nuestra existencia de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, de los dones de Dios, para que otros también sean llenados de esa gloria. ¿Sí? Y yo he tratado de enseñar o de compartir la forma de relacionarnos con Dios, conocerlo, amarlo, adorarlo, servirlo y glorificarlo. ¿Qué significa glorificar o darle gloria a Dios? Ganar almas para Él, para que esa alma ganada a Dios sea llena de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, pues esa es la finalidad para la cual la creación entera ha sido creada, para que se manifieste en nosotros esa parte que podemos ser llenados de la gloria. Pero si nuestro corazón está lleno de otras cosas, pues la gloria de Dios nunca nos podrá llenar, porque ya está ocupada del pecado, de la soberbia y de muchas situaciones que no podemos evitar. Ahora bien, ¿qué sucede con estos recipientes, con estos vasos? ¿Qué es lo que San Pablo hoy nos presenta? Y nos dice que somos como recipientes, ¿sí? Como vasijas de barro. Y dice, tanto va el cántaro al agua hasta que se revienta. Porque le estás llenando, el estar llenando un cántaro de barro con agua, tarde o temprano, pues, no resiste siempre el agua y se va a empezar a cuartear. Y eso, pues, hacer que el cántaro ya no sirva igual para acarrear el agua. Entonces, San Pablo hace esta alegoría y dice, llevamos este tesoro. ¿Cuál tesoro? La gloria de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, todo lo que Dios quiere darnos. Llevamos este tesoro en vasijas de barro. Obviamente aquí no es la gracia la que la rompe, es el pecado, es nosotros mismos que entramos en conflicto, hacemos nuestra humana voluntad y eso sí fracciona esa vasija de barro que hace que nos vaciemos de esta gracia. Llevamos este tesoro en vasijas de barro. Ahora, ¿para qué? Para que se descubra que lo bueno que ven en mí no es mío, sino es de Dios. Y lo dice Pablo, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Y ustedes lo han visto en ustedes mismos y en otros. Pueden conocer una persona que está haciendo cosas malas, pero también tiene actos buenos, también hay cosas extraordinarias. Eso es la gloria de Dios, la gracia de Dios que habita en él. Todo ser humano que mientras esté viviendo en este tiempo que es el tiempo que tenemos en la tierra, tenemos manifestaciones increíbles de Dios, también del demonio. Y está esa dualidad en que lo bueno y lo malo habita en nosotros. Ya después de muertos, ya no habrá esa dualidad. O estás completamente lleno de la gloria de Dios, o estás completamente lleno del odio a Dios, que es el alma condenada, ¿no? El alma que rechazó a Dios. El término intermedio, pero que terminará siendo llenado de la gloria de Dios, es el alma que está en el purgatorio. No se llenó completamente de odio, pero no se pudo llenar completamente de Dios. Entonces tiene que ser limpiado. Ese vaso tiene que ser purificado, que es la famosa culpa. Está el pecado y está la culpa, ¿sí? Yo, por ejemplo, le robé a don Germán $10,000. Ya ven que soy bien tranza, ¿no? Y entonces, pues, don Germán me perdona, yo me arrepiento. Pero tengo la deuda, la culpa, tengo que pagar esos $10,000, reponer ese dinero. Bueno, eso es lo que se hace en el purgatorio, se repara, se repone todo aquello que no pudimos hacer nosotros en la vida aquí en la tierra. Pero estos tienen y van a llegar un día a estar llenos de la gloria de Dios. Los que están en el infierno, obviamente, ya nunca podrán tener nada de la gloria de Dios porque no lo resisten. El demonio no resiste y las almas condenadas no resisten la gloria de Dios, no resisten nada de Dios. Y es un odio, pero un odio increíble
a todo lo que tenga que ver con Dios. Bueno, dice, por eso sufrimos toda clase de pruebas. O sea, estos barros, estas vasijas van a ser probadas y van a tener que estar pasando por muchas situaciones, que es esa lucha de ser llenados o por Dios o ser llenados del demonio. Dice, por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. O sea, no nos llenamos de la angustia. Las pruebas son parte de este proceso de ser llenados de la gloria de Dios. Pero el que se angustia ya no permite que Dios lo llene, porque ya se llenó de eso. Y la angustia ocupa todo el corazón, toda la mente, todo el ser de la persona. Y obviamente en esa angustia, creo que todos hemos tenido algún momento, o espero que ustedes no estén pasando por eso, la angustia. Una persona angustiada entra en razones. Una persona angustiada se deja ayudar. No, hombre, entra en una desesperación que no hay poder humano que lo haga entrar en razones. A veces unas cachetadas guajoloteras a veces pudiera ayudar, medio patadas en el paladar a veces, pero no es tan fácil. Entonces, el que se angustia se llena de algo que no le va a ayudar y lo va a destruir. Y en esa angustia creo que todos hemos estado alguna vez. Dice, sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, o sea, la bruma es, por ejemplo, en las mañanas, los que viven, por ejemplo, cerca de la playa, que está todo así brumoso y no se alcanza a ver, no ves con claridad, no ves por qué camino vas. Esas son las preocupaciones. Y pues el que está con preocupaciones cae en esa bruma, en esa neblina densa que no se alcanza a ver. ¿Y qué dice San Pablo? Pero no nos desesperamos. Es que no veo, es que Padre, ¿qué va a pasar? Es que ya no aguanto, porque no veo qué va a pasar. Caemos en la desesperación, que es lo contrario a la esperanza. Dice el refrán, ¿no? El que espera, desespera. Pero aquel que no tiene a Dios, obviamente cae en la desesperación y se llena de esa desesperación. Pero el que está con las preocupaciones y está ahí en esa bruma y confía en Dios, sabe, lo voy a comparar con esto. Entras a un bosque, está el día soleado fuerte, y entras a un bosque tan denso, que ya no ves el sol. No lo ves, pero sabes que está ahí. Sí se entiende la alegoría. O sea, el sol está, no lo ves, pero sabes que está. Y sigues caminando y sabes que tarde o temprano vas a encontrar el sol. No caes en la desesperación. Esperas en medio de las preocupaciones, esperas que en medio de todo eso verás la luz de la voluntad de Dios. Verás la luz de lo que Dios te quiere pedir o de lo que Dios te va a fortalecer en medio de esa bruma, en medio de esa preocupación, que si es un hijo, que si es una esposa, que si es el trabajo, que si es la salud, que si es el dinero, que si es la suegra, lo que sea. Son preocupaciones que nos nublan a veces la capacidad de poder ver con claridad. Pero, dice San Pablo, pero no nos desesperamos porque seguimos esperando en Dios. Y siempre, bueno, me gusta usar esta comparación. Vámonos, tenemos un viaje que vamos a realizar, no sé, a la Bufadora. Yo invito y ustedes pagan, pero nos vamos a ir en camión. Entonces, pues tenemos que esperar el camión que diga las 5:10, luego otro camión que diga hacia Ensenada, y luego otro que diga hacia Maniadero, y otro que diga después hacia la Bufadora. Entonces estamos esperando y pasa un camión que diga La Presa, y luego pasa uno que dice Tecate, y no nos subimos a esos. Y alguien nos dice, ¿por qué no se suben a ese? Porque estoy esperando el que diga 5:10, y luego el que diga Ensenada, y luego, o sea, me estoy subiendo al camión que me va a llevar. Esa es la espera. La esperanza me hace no subirme al carro de la desesperación, del querer solucionar, el querer encontrar respuestas cuando todavía no las tengo.
Cuando todavía Dios no me está dando una respuesta, entonces camino en medio de la bruma esperando lo que Dios permite o lo que Dios me va a pedir o lo que Dios me va a fortalecer para seguir caminando. Pero el que no camina así, pues obviamente se va a dejar llevar por la desesperación. Y San Pablo, nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos. Y aquí obviamente la persecución es aquel que está queriendo vivir su vida de fe, va a ser perseguido. Perseguido por la familia, perseguido por los amigos, perseguido por la sociedad. Yo no sé si ustedes sepan, me mandaron un video. A veces se dan muchas estas cuestiones de la fake news, o sea, noticias falsas. Me mandaron un video donde es, no sé, creo que es una diputada o una persona de la política, una mujer que está denunciando una acción que el gobierno federal junto con las iglesias cristianas evangélicas están realizando. Van a ir casa por casa a entregar una cartilla moral para hacer una encuesta. El caso aquí es que el gobierno y las iglesias evangélicas, no sé si es verdad, estoy investigando si es verídico o es propaganda para desacreditar al gobierno, que también se hace, pero es una realidad en donde se está haciendo esta situación. Si se hace esto, obviamente, pues probablemente habrá una persecución. ¿Será mentira, será verdad? No lo sé. Pero el hecho de mantenerte firme en tu fe ya es una realidad de persecución. Vas a ser atacado, vas a ser cuestionado, vas a ser ridiculizado, vas a ser presionado, y esa es la persecución. Mantenerse firme en lo que uno cree, aún en contra de la propia familia y de los propios amigos. Por eso dice, nos vemos perseguidos, pero no desamparados. El amparo es la protección. Hay o había ciudades que eran ciudades de refugio, o le llaman, ¿cómo se llaman estas? Bueno, se me fue el nombre, en donde si tú llegabas a esas ciudades, eras protegido, tenías el amparo, la protección. Santuarios, creo que ciudades santuarios, algo así. Pero yo no sé mucho de leyes, pero cuando te meten una demanda o te hacen eso, tú buscas un amparo, o sea, algo que te proteja para que esto no te afecte. Bueno, pues la persecución estamos amparados. Y amparados no quiere decir que no me van a perseguir, no quiere decir que no me van a poder hacer un daño físico, un daño material, incluso un daño en mi vida. Pero lo que está amparada es mi alma, lo que está amparada es mi salvación. Pero cuando yo busco amparar otras cosas, pierdo lo más importante. Sí se entiende, ¿no? Entonces dice, nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Dios siempre estará con nosotros. Derribados, pero no vencidos. Aquí es bien interesante entender esto. El ser derribado significa caer. ¿Y cuándo caemos? Pues cuando pecamos. Y dicen que estamos como en la casa del jabonero. El que no cae, resbala. Caemos, pero no quedamos vencidos. ¿Por qué? Porque confiamos en la misericordia de Dios, porque tenemos el sacramento de la confesión, porque tenemos la oportunidad de arrepentirnos y poder mantenernos firmes, ¿no? Y ser esas personas que creemos en Dios, que sabemos de nuestra naturaleza débil, que fácilmente nos dejamos a veces arrastrar. Padre, es que volví a caer. Bueno, levántate y sigue luchando. Recuerden que la pieza clave es propósito de enmienda, el propósito de no volver a pecar. Esto no nos da la certeza de que no vamos a pecar, nos da la certeza que vamos a luchar para no pecar. Entonces, somos derribados, pero no estamos vencidos. El problema es que te agarre derribada a la muerte, o sea, que estás tumbado por el pecado y te agarre la muerte. Ahí sí ya perdiste. Entonces, no sabemos en qué momento vamos a morir, por eso siempre hay que buscar estar en la gracia. Ahora, dice San Pablo, llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo. ¿Cuál es la muerte de Jesús? O sea, la situación de morir
al pecado. Y esto de morir al pecado quiere decir que no le voy a dar gusto a lo que quiero. Se le llama sacrificios. El sacrificio es que me gusta hacer esto, no lo voy a hacer. Muero a lo que me da vida, o vida relativa, pero a lo que me alimenta la vida de pecado. Muero a lo que yo quiero, muero a lo que a mí me gusta, muero a lo que el mundo, la carne y el demonio me ofrecen. Entonces llevo en mí, en todos lados, la muerte de Jesús. No lo puedo quitar, es parte de mi ser. Dice, llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Cuando yo muero a lo que quiero, entonces va a habitar en mí la vida de gracia, lo que Dios quiere de mí. Pero cuando yo le doy vida a lo que yo quiero, entonces voy a matar la vida de gracia en mí. ¿Sí se entiende? Es necesario entender esto porque cuando yo llevo en mi cuerpo la muerte de Jesús, y Jesús lo que hace es morir al pecado y muere en la cruz cargando nuestro pecado, cargando todo esto. Y es la renuncia a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta, que es lo que hace Jesús en el huerto. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso dice San Pablo, llevo en mí, en mi cuerpo, la muerte. Y cada vez que yo muero, habita en mí la vida de Cristo, o sea, la vida de gracia. Es tan simple como que renuncio a lo que me trae la muerte para poder vivir la vida de gracia. Y es a lo que Pablo nos invita. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús. Se te ofrece la oportunidad de hacer una tranza, ganar dinero para poder mantener a tu familia. Pero tú dices no. Entonces, por eso dice, es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús. A la muerte de lo que quiero, a la muerte de lo que a mí me gusta, pero también estoy expuesto a la muerte de mi alma. O sea, puede morir mi alma, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, la vida de gracia. De modo que la muerte actúe en nosotros y en ustedes la vida. Esto es hermoso. Yo me sacrifico para que ustedes tengan vida de gracia. Voy a poner un ejemplo. Yo hago un acto de sacrificio para que don Germán pueda vivir en la vida de gracia. Es lo que un padre hace por sus hijos, lo que un esposo o una esposa hace por su pareja, lo que los hijos hacen por los padres. Sacrificio. En mí la muerte para que tú puedas vivir la vida de gracia. Me sacrifico. ¿Qué es lo que hace Jesús en la cruz? Él se sacrifica para que nosotros habite la vida de gracia. Entonces es hermoso entender esto y pudiéramos seguir, pero ya se me acabó el tiempo. Bueno, dice, y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Entre más personas vivan la vida de gracia, esta vida de gracia se multiplica hacia los demás. Esto de veras es hermoso entenderlo, porque una persona en una familia que vive en gracia, tarde o temprano se da esa multiplicación para esa familia o familiares que están en desgracia, que están en pecado. Tengan confianza, tengan la esperanza, tengan la certeza de que esto es verdad. Claro, nosotros quisiéramos ver resultados,
pero chato, no, a lo mejor no te toca ver la conversión de tu hijo, que tú te vas a morir y tu hijo va a seguir con vida, pero el sacrificio que tú haces va a ser para que tu hijo se salve. Y esto es hermoso. Cuando se celebra el sacramento del bautismo, al finalizar se hace la oración sobre las mujeres. ¿Me presta el libro de los sacramentos? Hay esa oración hermosísima que está aquí. Ándele, muy bien, muchas gracias. Fíjense, esta oración se hace sobre las mamás al final del sacramento. Y me encanta porque implica esta conciencia de lo que se está dando, ¿no? En el sacramento dice: el Señor Todopoderoso, que por su Hijo nacido de la Virgen María alegra, óiganlo bien, alegra a las madres cristianas con la esperanza de la vida eterna que ha hecho brillar sobre sus hijos. Voy a poner el ejemplo. Chuyita, bautizaste a tus 3 bodoques y entonces el sacerdote hace esta oración: el Señor Dios Todopoderoso, que por su Hijo nacido de la Virgen María alegra a la madre cristiana, o sea, te alegra a ti de que tienes la esperanza de la vida eterna para tus hijos. Esto es suficiente para que cualquier madre o padre se parta el alma para que sus hijos se salven. Pero cuando queremos ver resultados de que mi hijo deje esto, que mi hijo, caemos en la desesperación. Todo lo que San Pablo dice, que estábamos analizando al principio, caemos en la bruma de las preocupaciones, nos caemos y nos quedamos tirados, caemos en la preocupaciones, en la angustia, en las preocupaciones y en la desesperación. Esto es lo que sucede cuando no entendemos la esperanza que brilla sobre aquellos que están bautizados, sobre aquellos que Dios ha puesto su mirada a través de la vida sacramental. Entonces, cualquier sacrificio que tú hagas, ten la esperanza y la certeza de que Dios actuará en ellos. Multiplica, como dice San Pablo, al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Entonces, díganme, con esto, ¿cómo tendríamos que enfrentar los problemas que están teniendo? ¿Con la cara de riñón compungido que traen? ¿O con la certeza de que Dios está actuando? Por eso es hermoso entender la creación. ¿Y para qué ves la creación? Para que se manifieste en nosotros la gloria de Dios. Esto no hace más grande la gloria de Dios. Es simplemente Dios en un acto de amor, dice el texto, libérrimo, o sea, en una libertad completa, quiso crearnos a nosotros para llenarnos de Él, llenarnos de su divina voluntad. Y aquí le dejo porque ya me extendí un poquito, pero espero que esto nos ayude, especialmente a aquellos que están pasando por pruebas, dificultades o enfermedades. Unidos, presentemos a Dios nuestro Señor esta oración, este santo sacrificio, junto con nuestro propio ofrecimiento. Presentamos el pan y el vino, las intenciones de cada uno de ustedes.